Les damos la bienvenida a su podcast preferido, Tejidos de Conciencia, un podcast que ahora está lleno de burbujas navideñas, de energía decembrina. Bien, ¿cómo estás, Marian? Buen día. Hola, muy buen día. Bienvenidos todos. Buen día a todos y les damos la más cordial bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Yo soy Marian de Yaca. Y yo soy Anita Lobby. ¿Ya me había olvidado? Ya como estamos entre casa, dije, ya me conocen, ya escucharon, pero Ya, puede ser que tu haya alguien tono. escuchando hoy por primera vez. ¿Qué tal? No ¿Qué tal? sabemos, ¿verdad? Sí. Ajá. Yo digo que sí, puede haber alguien. Bienvenido si eres ese alguien que nos está escuchando por primera vez porque te gustó este tema. ¿Y cuál es el tema? El tema del día de hoy, dentro de una burbuja navideña, viene la parte onírica de la vida. Vamos a hablar de esa parte que pasamos tantas horas en el día soñando, durmiendo, y a veces no le damos tanta importancia, ¿verdad? A los sueños. Sí, yo creo que la importancia se ha ido creando a través del tiempo y más bien es que hay personas que no sueñan nada, ¿no? Y dicen, no, yo nunca sueño nada. Y entonces las personas que no sueñan, pues el tema de los sueños no tiene mayor importancia. Para las personas que no sueñan, pero quieren soñar, el tema puede tener mucha importancia. Y para las personas que sueñan mucho, pues estamos de fiesta. Hoy es el tema. Ay, sí. Es un tema muy, es tan hermoso, es algo como, ¿no? Donde realmente, a ver, tú nos vas a platicar ahora, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos soñando, ¿no? Como que es un momento donde hay una libertad tan grande, ¿no? Donde podemos pasar de mundos a espacios, a formas, a situaciones, algunas más placenteras, otras menos, Ujú. pero es algo pues muy intuitivo, muy libre, ¿no? Es otro mundo, es otra realidad. Soñar es otra realidad y es estar en contacto con esa otra realidad realmente, una realidad realmente. Sí. Pero es otra realidad, es otro mundo. Y como bien dices, pues gran parte de nuestras 24 horas las pasamos durmiendo y dentro del dormir está la actividad de soñar, que no todas las personas sueñan, que no siempre soñamos todas las noches, pero para muchísimas personas los sueños son muy importantes y forman parte de su vida cotidiana, los anotan, los estudian, los analizan, buscan los simbolismos, los mensajes. Entonces, vamos hablando de todo ello poco a poquito. Así es, vamos a entrarle. Ahora, ¿qué es esto de soñar? ¿Es algo que como que nos pasa sin que nosotros podamos tener ningún control o es como un mecanismo del alma para expresarse o de qué parte es nuestra alma, nuestra mente, la que se está expresando, nuestro espíritu, nuestra energía, no sé. Ujú. Es, sí tiene que ver con la libertad, pero es la libertad para sentir emociones, es la libertad para tener conciencia sobre tu vida. No todas las personas sueñan y muchas de estas personas que no sueñan, lo que yo he visto es que tienen una tendencia a tener como un pensamiento más, como más racional o quizá un poquito más escéptico o que no le da importancia a si sueña o no sueña. Entonces, pues no hay esta actividad del sueño. El sueño es algo que sucede y las personas no lo recuerdan. No es que no sueñen, todas las personas soñamos, pero sí quiero hacer esta diferencia. Hay personas que no recuerdan sus sueños, hay personas que sí recuerdan sus sueños. ¿Cuál es la diferencia para mí? Las personas que recuerdan sus sueños son personas muy sensibles, muy en contacto con sus emociones, con su cuerpo, con su manera de vivir, con su estilo, con su filosofía. Pueden ser personas como más sensibles en términos generales.
Y las personas que no recuerdan sus sueños, pues son personas que, no tienen mucho trabajo profundo, que no trabajan con el inconsciente, que no se hacen preguntas filosóficas de la vida, que son un poquito más, ¿cómo diríamos? Como más con un pensamiento más estructurado, más racional. Entonces, no tienen este acceso al mundo, ni al mundo del inconsciente, ni al mundo mágico de los sueños, porque soñar es toda una actividad que está conectada con la magia, la veas por donde la veas. Mm, claro, es un mundo mágico. Y entonces, si pudiéramos entrar así como, ¿qué son los sueños? ¿Y qué o quién es el que viaja a través de los sueños? Ajá, me gustaría hacer como una distinción primero acerca de los tipos de los sueños. Para entender un poquito como que vamos a haz de cuenta que los sueños son como un cesto en donde hay muchísimas hebras o muchísimos tejidos, y cada uno va teniendo su propio desenvolvimiento, dependiendo de qué es lo que, vas a soñar. Lo que sí te puedo decir es que uno sueña lo que uno necesita saber. Uno sueña o uno recuerda sus sueños según las necesidades o según la realidad que se está viviendo en este momento. Entonces, si, si yo estoy haciendo un trabajo interno de tipo psicológico, en donde estoy empezando a mirar ciertas áreas de mí misma, o de mí mismo, muy probablemente el tipo de sueños que voy a tener van a ser sueños en donde el inconsciente va a empezar a dar información. Entonces, la mente es la que viaja al inconsciente. Esta mente va a traer la información al consciente y lo va a hacer a través de símbolos. Los símbolos, pues, van a ser representaciones mentales, ¿no? Entonces, no siempre lo que soñamos es exactamente, lo que sucede, ¿no? De repente puedes soñarte que vas volando en un avión, o que tú vas manejando el avión y no eres piloto, o que tú, vas manejando un auto que no es el tuyo, o que estás en tu casa de la infancia, o vas soñando con distintos símbolos que están queriendo decir algo que viene del inconsciente. Entonces, es una información que estaba oculta en el inconsciente o guardada en el inconsciente y sale a través del sueño cuando estamos listos para hacerla consciente. Entonces, es una información muy rica, ¿ves? Porque si estás en terapia, pues para el terapeuta es maravilloso que su paciente llegue con un buen sueño, porque tiene ahí muchísima tela de dónde cortar. Entonces ya sabes qué es lo que tienes que trabajar, le ayudas a poder interpretar o descifrar la simbología de los sueños, qué le dice a esa persona, qué es lo que quiere manifestar el inconsciente, qué es lo que esa persona necesita sanar. Entonces, este es como un tipo de sueños y es un tipo de viaje, el viaje al inconsciente. Está el otro viaje, que es un viaje, híjoles, que son muchos viajes también, ¿verdad? Porque no es como un viaje, hay tantos viajes que puede hacer el alma. Está el otro viaje que puede ser el sueño premonitorio. Un viaje en el tiempo, un viaje en donde va a viajar el alma y va a viajar la mente, van a viajar los 2. No es que el alma salga completamente del cuerpo, eso es algo que no sucede, pero sí sale una parte del alma y viaja la mente, y viaja a través del no tiempo y de la no materia para poder mirar algo que va a suceder que tú necesitas saber. La persona que lo sueña, la persona que tiene sueños premonitorios, por una parte, hay personas que tienen sueños premonitorios a cada rato. Estas personas tienen una capacidad auténtica de salir de su cuerpo y de atravesar las frecuencias del tiempo para entrar en registros en donde el presente, el pasado y el futuro no están como de manera lineal.
sino forman parte de un todo y pueden ver lo que va a pasar. Entonces, hay sueños que te pueden avisar de cosas que vienen, hay sueños que te pueden avisar de situaciones, de personas, de algo, alguna circunstancia, algún suceso. Y tú tienes este sueño y necesitas saber qué hacer con ese sueño. Es muy importante, pues sí, tener una persona con quien platicar. Yo siempre digo que es importante platicar tus sueños con alguien que te pueda apoyar a tener la interpretación correcta, correcta para ti. Como que no hay una única interpretación de los sueños, ¿verdad? Siempre hay diferentes formas de interpretar los sueños. Y y que tú puedas mirar si es algo, si es un sueño premonitorio, ¿es algo que tú puedes evitar y por eso lo estás soñando? ¿O es algo que no puedes evitar y es mejor entrar en una fase de aceptación con respecto a alguna situación que está por suceder? También hay sueños que vienen dentro de esto mismo de los sueños premonitorios, como vienen con símbolos, a veces no son exactos, no son precisos. Por ejemplo, tú puedes soñar, con alguien de tu familia que ya falleció, y ese alguien de tu familia te da un mensaje de lo que va a suceder. O puedes soñar con una situación que simbólicamente está representando un hecho del futuro. Y lo que no es fácil de identificar es la manera de descifrar los símbolos y las imágenes que vienen, ¿no? Entonces tú puedes decir, sé que esto va a suceder y cómo lo puedo evitar, o sé que esto va a pasar y a lo mejor puedo hacer ciertas modificaciones para que el impacto no sea tan fuerte. Em, y esto sucede, digamos, en los sueños premonitorios. Como, ¿qué otro tipo de sueños podemos tener? Están los sueños, en donde puedes recordar vidas pasadas. Esos son sueños más complejos, ¿no? Entonces, de repente te sueñas en una época diferente y eres tú, pero a lo mejor eres hombre o eres mujer y sabes que eres tú, y en este sueño puedes ver lo que pasó en esa vida anterior. Y si lo estás soñando, es porque es algo que necesitas trabajar ahora, ¿no? Entonces tú puedes decir, mira, soñé que estaba en una guerra, soñé que estaba en un cuarto oscuro y que venían gases y yo soñé que me asfixiaba. Entonces seguramente hay una memoria aún dentro de tu memoria energética en donde necesitas sanar el impacto de haber estado en la Segunda Guerra Mundial y haber muerto en una cámara de gases, por ejemplo. Y es la oportunidad para sanarlo. Entonces ya tienes el recuerdo, ya tienes acceso a esa memoria, entonces ahora hay que trabajar y sanar el shock que todavía trae, porque entonces ese miedo lo puedes repetir o ese shock, ese impacto lo puedes repetir en distintos sucesos en esta vida. Por ejemplo, una persona, vamos a suponer que alguien tiene esta revelación a través de un sueño, sueña con Segunda Guerra Mundial y por haber muerto asfixiada, y entonces no soporta los baños de vapor, los baños sauna, los baños de temazcal, quedarse encerrado, no lo soporta, se pone verdaderamente mal, en crisis, en angustia, en pánico completo. Esta es una memoria que está haciendo como está en reverberación, ¿no? Cada vez que tiene una experiencia similar, la memoria entra en reverberación y no sabe de dónde le viene esta angustia tan espantosa. Cuando tú puedes tener acceso a la memoria y lo traes y dices: "Ay, qué raro, soñé con esto", y entonces puedes tú conversar este sueño y trabajarlo con una persona que te apoye, con alguien competente, que pueda tener la capacidad de decir: "Ah, esto quiere decir que esto es una vida pasada", que tenga la certeza, ¿no?, de intuir, eso es una vida pasada, y entonces vamos a trabajar con esa vida pasada, vamos a sanar esa vida pasada. O puede ser que hayas tenido algún tipo de trauma mientras estabas en el vientre de tu madre
y que entonces lo que tengas igual, que el sueño, un sueño te pueda mostrarte a ti dentro del vientre y entonces sabes que tienes algo que sanar en este momento que ya estás lista para sanarlo. Entonces, como podemos ver, hay como muchas capas dentro de los sueños, hay muchas maneras de soñar y hay muchas formas para soñar. No existe como una verdad única acerca de los sueños, porque además la manera de trabajar los sueños cambia muchísimo de un psicoterapeuta que va a estar más basado en la psicología, a una persona que pueda trabajar con vidas pasadas o a una persona que pueda trabajar sanaciones sistémicas o a una persona que a una comunidad. Estoy recordando ahorita que en México, por ejemplo, en el México prehispánico, los sacerdotes y los monarcas soñaban el destino de la nación. Entonces se dice que antes de llegar los españoles, los sacerdotes mayas ya estaban soñando con los españoles primeros que llegaron. Se dice también, y está en las crónicas, que Moctezuma tuvo sueños premonitorios acerca del destino de toda la nación mexica. Entonces, hay ciertas poblaciones, esta práctica de soñar con el destino de las comunidades o de las naciones que no son sueños tanto, no son tanto personales o individuales, sino son sueños colectivos. Tienen simbolismos que son colectivos. Y estos sueños son muy interesantes. Hay comunidades que todavía conservan esta práctica de tener sueños colectivos, ¿no? Los sanadores o los guías o los líderes de esas comunidades tienen sueños para ver qué es lo que está pasando con la comunidad. También puede ser que tú recibas respuestas por los sueños, a través de los sueños, ¿no? Por ejemplo, que tú estés en una indecisión, que no sepas qué hacer, que no sepas qué sea lo mejor para ti, y entonces tú puedes, a través del sueño, antes de dormir, tener la intención de soñar y de que a través de tu sueño tú puedas mirar qué es el mejor camino para ti. Fíjate que hay unas muñequitas chiapanecas chiquititas, que en Chiapas se les llama, son las muñequitas del sueño, son las mensajeras del sueño. Entonces, tú le pides a esa muñequita, antes de dormir, le pides, son unas muñequitas hechas de telita y de hilos, ¿no? Chiquititas. Entonces, le pides a esta muñequita que te dé la respuesta de algo que tú quieres saber. Y entonces pones a la muñequita entre tus manos, le haces la petición y le dices, ayúdame a soñar y dame la respuesta en un sueño. Pones la muñeca debajo de la cama y te duermes y esperas a ver qué es lo que va a pasar con esa muñequita, cuál va a ser la respuesta de la muñeca. También, si no tienes una muñeca chiapaneca, son súper lindas, pero si no la tienes, también puedes escribir, ¿no? Puedes escribir, pues yo quiero saber qué hacer con esta situación. Lo pones debajo de tu almohada, y te duermes y esperas a que el sueño te dé la respuesta. Las respuestas de los sueños, pues no siempre son precisas, a veces sí, pero a veces no, a veces son simbólicas, pero si eres una persona entrenada a descifrar la simbología de los sueños, bueno, vas a saber muy rápidamente la respuesta que tú estás buscando a través del símbolo que te da el sueño. Qué fascinante. O si no la captas, pues el inconsciente se va a asegurar de mandarte otro sueño Exacto. a la noche siguiente para ver, a ver si entendiste. A ver si ya me... No lo Exacto. entendiste con esta película, te mando otra, Ajá, sí, ¿verdad? Y esos sueños exacto. recurrentes luego, que dices, ¿por Sí. qué estaré soñando con esto otra vez? ¿No? Ujú, ujú, ujú. Eso también es muy chistoso. Es A mí, muy especial. Ujú. sí, 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 sí. Y a mí me pasa mucho, bueno, esto que decías de los sueños que te dan respuestas,
¿no? Como estás indecisa en algo y otras veces es como, incluso los sueños son como un regalo de cuando traes un tema que te es importante, que vienes como trabajando, intencionando o queriendo sanar o evolucionar en tu vida y de repente te viene un sueño que te habla exactamente de eso. Pero no es tan fácil cuando estás muy como todavía descifrando ese asunto en tu vida, no es tan fácil darte cuenta qué te quiere decir el sueño, ¿no? Como hablabas de la cultura mexica y, viste, como en muchas películas ponen esa, la pitonisa de la comunidad que es la que la gente le va a contar los sueños, ¿no? ¿Qué Mm, significa esto? ajá, exacto, Eso exacto. se me hace fascinante, entonces también me hace pensar, bueno, ¿qué tanto uno para descifrar los sueños tienes que ser experto en una simbología universal o tienes que ser más bien meterte más en el autoconocimiento? ¿Qué significa Bueno, esto para mí? claro, es para ti porque sí, hay diccionarios de sueños, existen, ¿no? Existen esos diccionarios, son unos tomos así enormes de simbolismo universal acerca de los sueños y también ha habido muchos autores y muchos psicoterapeutas y psiquiatras que han escrito acerca de los sueños. Pero yo creo que lo más importante es qué te está diciendo ese sueño a ti y qué significa para ti, porque en el tema de los sueños nadie tiene la verdad absoluta. No hay un código universal como cuando le pones nombres a los colores, que universalmente es rojo en todos lados, el rojo es rojo, el amarillo es amarillo, el azul es azul, ¿no? Los números son códigos universales, las letras del español o del inglés son códigos universales que compartimos todos. Los sueños no es así, no es algo que no es ni producto terminado ni código universal. Cambia, muchas cosas cambian dentro de los sueños, cambia según la cultura, según las prácticas, según la historia de la comunidad en la que vives, según la época histórica en la que vives, porque los sueños de repente van cambiando. O sea, esto hablar del inconsciente colectivo, por ejemplo, o de los sueños colectivos o de los arquetipos que se manifiestan durante el sueño, pues es algo que no existía en el siglo XVII o en el siglo XV o en la antigüedad. Esos símbolos no existían, esa manera de hablar no existía, entonces toda la simbología del sueño era completamente otra y sus símbolos eran otros. Entonces siempre va a haber un cambio, por eso lo más importante es qué es para ti, qué significa para ti, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que el ser humano sueña y sueña desde que es ser humano. Sueña de toda la vida. Y hay sueños que le pueden hablar de lo que viene o hay sueños que pueden hablar de lo que siente, de lo que está viviendo, de sus inquietudes. Y también quiero decirte, hay mensajes por sueños, ¿no? Hay personas que pueden recibir mensajes a través del sueño, enseñanzas a través del sueño. Y esto es algo que pues tampoco podemos negar, porque hay un mundo espiritual. Nosotras acá en Teos sostenemos que estamos sostenidos por un mundo espiritual, que no es nada más lo que vemos y no es nada más lo que tocamos, sino que hay seres, hay maestros, hay guías, hay toda una red de seres de luz que están acompañándonos, no estamos solos, ¿no? Sería muchísima arrogancia pensar que los seres humanos somos los únicos, así como muchísima arrogancia pensar que los seres humanos somos superiores a los animales o a la naturaleza misma. Eh, Estamos acompañados de manera continua por una serie de presencias que van junto a nosotros y con nosotros. Me gusta muchísimo, ahorita me acordé de un término que a mí me encanta, un término en náhuatl, que es un término tolteca, que se llama tloquenahuaque. Y tloquenahuaque significa el del junto y el del cerca. Y habla de todos estos seres, de estas esencias y de esta
energía, que podríamos llamar de muchas maneras, ¿no? Pero habla de todas estas presencias que están junto y están cerca, que están dentro y que están fuera. Eso es lo que Nahuaque. Entonces, vemos cómo los sueños forman parte de una vida espiritual, vista por donde la quieras ver. Y si nosotros partimos de la base que también somos enseñados, no nada más por los maestros de la escuela, sino por maestros espirituales, entonces podemos recibir enseñanza a través de los sueños. Es como si el alma viajara a una escuela espiritual en donde hay maestros espirituales y de repente te puedes soñar, a mí me encanta cuando sueño eso, de repente te puedes soñar como en aulas, ¿no? En donde hay un maestro enseñando una serie de cosas y volteas y te encuentras que tu prima es tu compañera de banca y tu hermano y un amigo y entonces ves y dices, ay, qué padre, somos muchos los que estamos aprendiendo lo mismo al mismo tiempo. No soy la única, porque las enseñanzas también son dadas de manera colectiva, ¿no? Es como, es todo un cúmulo. Y esto sucede a través del sueño. Entonces, el alma puede viajar a esta especie como de aulas especiales que están en otro plano de conciencia para recibir enseñanza. El alma también puede viajar a los archivos akáshicos para tener recuerdos de vidas anteriores y poder mirar lo que necesita evolucionar en estos momentos de su vida. Y entonces toma la memoria que está ahí condensada y archivada en el archivo akáshico, toma eso, lo toma a través del sueño, lo ve, lo trae. Es muy importante escribir los sueños. Yo siempre les digo, por favor, tengan un diario de sueños. Muy importante escribirlos porque después se nos olvidan, ¿no? Y cuando revisamos los sueños, vamos viendo, una, que si hay un sueño que no entendiste en el momento, con el tiempo lo entiendes y dices, esto fue lo que soñé. Y en ese momento no lo entendí y ahora lo puedo entender. Esto fue. Es padrísimo ver eso, cuando puedes recordar tus sueños. Y la otra es para que vayas viendo un registro de tu evolución. Entonces vas viendo cómo los sueños se van abriendo como capas de libros cada vez más profundos. En la medida en la que te permites trabajar con tu vida personal a nivel más profundo, vas a soñar más, vas a recordar más tus sueños. Entre más recuerdes tus sueños, más capacidad tienes para tomar profundidad en los sueños mismos. Y hablando de profundidad, pues los sueños tienen muchas capas también, porque puede ser que te sueñes soñando un sueño y en el sueño, soñando, te sueñes soñando otro sueño. Y en ese otro sueño hay una película así, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero hay una película que habla de eso, Inception, ¿no? sí. Inception, exacto. Y ahí te acuerdes de otro sueño y de otro sueño. Entonces, ¿cómo puedes ir atravesando las distintas capas de los sueños para poder tener toda la información del consciente que te permite tomar decisiones, tomar acción, alinear tu vida, alinearte tú, comprender cosas de la vida que necesitamos comprender en muchísimos momentos, ¿no? Y alinearnos con eso. Ujú. Y yo he visto mucho esto también de que en el día estamos expuestos a muchas cosas, ¿no? Que no todo lo podemos digerir de manera consciente y que a veces, Ujú. ¿no? O temas que no tenemos resueltos o que venimos como, no sé, estás, o quizá no lo expresaste aún, pero estás pensando, me separo de mi pareja o no, o quiero quedar embarazada o no, no sé, traes como eso y te sueñas con eso, ¿no? Y te sueñas Ujú. con eso y te viene también a mostrar o ayudarte a mirar ese tema y lo que verdaderamente sientes al respecto. Exacto. Sí, no lo que piensas que debería de ser, ¿no? O Sí. que no debería de ser, sino es como la verdad del ser que está siendo mostrada a través del sueño, claro. Ujú. Y lo que me sorprende muchas veces es cómo a veces nos soñamos con otras personas
pues que en realidad no son la otra persona, sino que son aspectos nuestros, que lo ponemos como en otra figurita. Exacto, sí, como un espejo, ¿no? Ujú. Lo Como, lo que no nos atrevemos a ver de nosotros mismos y que el otro está representando esa parte nuestra. Estos son los sueños psicológicos, ¿no? Los sueños que tienen que ver con el espejo del inconsciente también. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos en otra persona, em, es súper importante distinguir que no es la otra persona, sino que es uno mismo y que la otra persona está funcionando como símbolo de lo que representa para mí. sí, sí, Entonces, sí, sí. por ejemplo, a lo mejor sueñas con alguien que está súper triste y que está llorando y es tu propia tristeza, que no te atreves a aclarar, a manifestar, a comunicar o a sentir. Y entonces sueñas con que la otra persona hay alguien más que está muy triste y desconsolado y puedes mirar tu llanto atrapado, tu propia desconsolación de ti mismo, ¿no? He conocido personas, por ejemplo, que sueñan con pesadillas en donde todo está desordenado y así no encuentran nada y se convierte en una pesadilla ese sueño de desorden. Y este sueño está representando el propio desorden interno, por ejemplo, ¿no? No tiene que ver con que su casa esté desordenada realmente, porque dicen, ¿yo por qué sueño eso? Si tengo orden en mi casa, si tengo orden con mis citas y orden en mi trabajo, ajá, sí, pero en el mundo interno hay algo que no está ordenado y eso es lo que el sueño te está mostrando. Está trayendo del inconsciente las fases que ya necesitas ver, que ya tienes que traer al consciente para poderlas trabajar, Mm. sea lo que sea. Ay, ¿y qué hay de esos sueños, Mariana? A ver, ¿qué opinas? De esos sueños donde te sientes perseguida o perseguido y es como que, aunque quieres correr, en el sueño no puedes, es como que vas cada vez más lento en vez de correr, ¿no? Y una desesperación que se siente. Mira, yo aquí creo que hay 2 cosas. Esto me recuerda también a las personas que que sienten que que son conscientes de que algo va a pasar, ¿no? Por ejemplo, sienten que van a empezar a volar y les da muchísimo miedo. Y no se atreven a moverse tampoco, no se atreven, o sea, hay un impulso a volar, como hay un impulso a correr, como hay un impulso de salir del cuerpo y les da muchísimo miedo. Y se llenan de angustia y sienten que no pueden mover el cuerpo. Entonces, ahí sí, lo que tenemos es una necesidad del alma de viajar. El alma viaja, y viaja en las noches, no viaja de día. El alma es nocturna, viaja con las lunas. Y el alma que quiere viajar es porque el alma quiere acceder a cierta información. Pero si nosotros somos muy controladores, si somos muy miedosos, si nos da miedo lo desconocido o si tendemos a ser miedosos en la vida en términos generales, no vamos a dejar que el alma salga. Y si no dejamos que el alma salga, entonces vamos a entrar en esta lucha así de quiero mover mi cuerpo, pero no puedo, porque no pueden mover el cuerpo porque el alma ya empezó a salir de ahí. Y entonces hay que dejar que salga, hay que dejar que vuele, hay que dejar que viaje. Necesitamos trabajar a qué le tenemos miedo y nuestro nivel de control para que esto pueda suceder de una manera muy natural y saber que si yo me quedo dormido y el alma viaja, eso no significa que me voy a morir, porque hay personas que sienten que el alma no va a regresar a su cuerpo y que entonces se van a morir. Eso no va a pasar, seguramente. Hay personas que sí, hay personas que se duermen y ya no despiertan, nunca. Pero esos son casos contados, ¿no? Es como las personas que están en la sala de su casa y de repente les da un paro cardíaco.
así, pum, sin tener síntomas previos, sin que nadie lo esperaba, ni él mismo, y de repente se mueren. Lo mismo puede suceder si te quedas dormido, o he conocido personas, y esto es literal, se despiertan, se bañan, se sienten un poquito cansados y dicen, creo que me voy a dormir un ratito más y después voy a trabajar y desayuno, pero déjenme dormir un ratito más. Se regresan a la cama y en ese sueño se mueren. Entonces, eh, esto, esta sensación de que se pueden morir mientras duermen no es lo común. Lo común es que tú sueñas y te despiertas. Y en el sueño, el alma lo que quiere es viajar. Lo que quiere la mente es recordar. Eso es lo que quiere. Eso es lo que hacemos y eso es lo que pasa en los procesos de la noche de manera natural en todos los seres humanos. Lo ideal es que recordemos los sueños lo más posible. Eso es lo ideal. Hay gente que recuerda, hay gente que no recuerda. Y en esto que tú decías como de querer salir huyendo, estos sueños repetitivos en donde quieres salir huyendo y se repite como la persecución, hay que ver si este sueño viene de una vida anterior en donde tú huías y sentías que no pudiste salvar tu vida, acabaron atrapándote o acabaste muriendo en algún lugar, o si tiene que ver con una sensación de sentirte perseguido por algún trauma, algo que pasó durante la infancia. Entonces sí tenemos que ver de dónde viene esta sensación de la persecución. Cuando nosotros tenemos sueños repetitivos, sueños recurrentes, son situaciones que tienen que ver con un trauma, generalmente. Necesitamos ver cómo es el sueño, qué es lo que se repite, cómo te sientes cuando despiertas. Eso es muy importante. ¿Cuál es la sensación que te deja el sueño cuando despiertas? ¿Es un sueño que te deja angustiada? ¿Es un sueño que te deja con miedo? ¿Es un sueño que te deja con alegría? Porque también hay sueños muy hermosos. ¿Cómo te deja ese sueño? Y entonces, pues sentir mucha gratitud por tus sueños y por recordarlos y siempre anotarlos. Ujú. Y como poder abrirse a las distintas, este, como, puedo decirlo, como causas o mensajes que te quiere dar el sueño, porque estaba pensando muchas personas que tienen un sueño inquietante, una pesadilla, dicen, ay, ay, debe ser porque es luna llena o porque dormí, o sea, la luna igual, ahora nos platicarás cómo impacta en los sueños, pero o porque comí muy tarde, o porque estoy estresado, o mis hormonas, o cosas así, pero también puede ser pues por el miedo, como dices, o por vidas pasadas, cuántas cosas pueden generar un sueño inquietante, ¿no? Sí, por supuesto, y todas son válidas, todas son válidas. Si cenas muy pesado, es probable que tengas una pesadilla o que tengas un mal sueño, ¿no? Por supuesto, porque la digestión está ahí ocupada pues en todo el trabajo de la digestión. Es un trabajo muy pesado por sí mismo. Por eso se recomienda cenar muy ligerito o de plano no cenar, para que te vayas a dormir sin tanta actividad en el intestino y que tu sueño sea mucho más relajado y descansado de cualquier manera. Si a esto agregamos que tienes sueños con una cena ligera o sin cena, pues muchísimo mejor, porque el mensaje de los sueños va a ser mucho más claro. Y es más frecuente tener pesadillas con cenas pesadas, ¿eh? Eso sí, hay que tomarlo en cuenta también. Ujú. Sí, como cuáles son esos hábitos que impactan nuestra calidad de sueños. Claro, y también el estrés. Mm. El estrés es tremendo porque imagínate que si tienes un estrés alto y así te vas a dormir,
pues esto va a incidir totalmente en el estado de la mente. Entonces, te vas a dormir con todo el cortisol hasta arriba, con todo el estrés, con toda la tensión, con todas las preocupaciones del trabajo o de la familia, y esto te lo llevas al sueño. Entonces, es muy probable que tengas sueños muy inquietantes, que tengas incluso tensión corporal, que tengas bruxismo, que porque toda esta situación de alto estrés te la llevas a tu cama. No duermes sola, duermes con tu estado, con ese estado como acompañante. Y hay que hacer al acompañante a un lado antes de dormir, ¿no? Lo ideal es hacer una meditación corta, liberar toda, quitar todas las preocupaciones, liberar todos los pensamientos, hacer ejercicios de respiración para bajar el estrés y bajar el cortisol y permitirte tener un buen descanso y un buen sueño. Si tienes malos sueños, no vas a descansar. Y si no descansas, la acción de la melatonina se reduce al mínimo indispensable para regenerar tu organismo. Entonces, sí es importante que no solamente que sueñes, sino que descanses durante la noche para que puedas despertar verdaderamente recuperado y en estado de regeneración. Ujú. Ay, sí. ¿Y qué piensas de estas personas que, por ejemplo, no sé si es la palabra, pero buscan no sé si es manipular el sueño o quizás es más bien es intencionar. Yo voy a soñar con esto y se lo proponen y lo logran. O, por ejemplo, que dicen voy a visitar a tal persona en el sueño. ¿Te puedes Mm. meter en los sueños de los demás? Em, sí, sí puedes. Sí puedes. Sí puedes meterte en el sueño de los demás para bien o para mal. Eso sí, eso sí. Yo tengo muchos pacientes que a mí me dicen: "Soñé que me sanabas, soñé que", o sea, que sí, que te y es de manera involuntaria, porque no es que yo diga en la noche: "Voy a ver a tantos pacientes durante la noche", no, pues imagínate. Mis citas de día, mis citas de la noche, no descansarían nunca, pero hay una parte, cuando ya tienes un trabajo espiritual más evolucionado, y haces un trabajo de servicio, hay una parte del alma que sale a ayudar, que sale a prestar servicio. Entonces, puede ser que en el sueño llegues al cuerpo astral de una persona que lo necesites y lo apoyes con una sanación o con una curación, te lo pida o no te lo pida, ¿eh? También, me ha pasado que, puedes presenciar, por ejemplo, estar en guerras o atendiendo a los niños en una catástrofe. Es increíble cómo el alma sale y no nada más sale para soñar, también sale para servir, para hacer servicio. Y eso lo hace desde su propia sabiduría, no es algo que tú puedas controlar. A veces recordamos ese viaje en donde el alma sale para servir y a veces no, pero eso no quiere decir que no lo recordemos. O sea, no es algo que se entrena. No es algo que se puede entrenar, pero es algo que sucede cuando ya estás entrenado. Hmm. Cuando eres una persona de servicio y una persona con un camino espiritual definido, una persona que practica meditación, que está muy consciente de su vida, que es congruente, que es íntegro, que cuida del bienestar de su comunidad, que es alguien que presta servicio de manera consistente, de terapia o no de terapia, sea médico o no sea médico, pero que lo hace de manera continua. Es muy interesante sí observar esto, como el alma es que el servicio sale desde el alma, es una de las cualidades del alma. Y al alma le gusta servir, al alma le gusta la solidaridad, le gusta la compasión, le gusta el amor, le gusta saber que puede apoyar a otros seres. Al alma le gusta.
saber que es útil y que cumple con lo que le corresponde como una contribución mientras está encarnada. Entonces, el alma no solamente viaja para dar información, a veces también viaja para hacer su chamba, para hacer su trabajo. Ujú. Sí, En otro plano, ¿no? en otro plano y conectas con otros planos. Y esa ayuda sirve, sí llega, por supuesto que llega. Ujú. Sí, hasta uno lo puede llegar a sentir, ¿no? De que, ay, este sueño siento que fue sanador para mí, ¿no? Esta visita puede ser a veces de un ancestro, ¿no? Como que los ancestros que llegan Ah, también. bueno, esa es la otra. Cuando llegan los ancestros a través de los sueños, eso es maravilloso. Que puedas soñar con tu madre, con tu padre si ya fallecieron o con algún abuelo o abuela. Incluso puedes llegar a soñar con ancestros que no conociste, que ya se habían muerto cuando tú naciste y sueñas con ellos. Entonces es maravilloso cómo los ancestros utilizan como aeropuerto el estado del sueño para viajar también del plano de conciencia en el que están y poderse comunicar contigo y darte mensajes. Y, Por eso ajá, decíamos al principio que este mundo de los sueños es mágico, porque lo que sucede continuamente es magia pura. claro que sí. Y entonces también es aprender el lenguaje de la magia, ¿no? Sí, y la magia no es algo como decir unas fíjate que la magia es algo muy especial, porque, eh, ¿qué es lo que deberíamos de hacer un podcast acerca de la magia? Vamos a hacer un podcast, ¿qué te parece? Acerca de la magia. ¿Qué es eso de la magia y de ser mágico? ¿Y por qué hablamos tanto de la magia y qué simboliza la magia? Pero soñar es todo un proceso mágico, porque abarcas muchísimos planos, muchísima información, muchas capacidades y son otros mundos y es otra parte de nuestra vida. Una parte de nuestra vida que puede no ser consciente, pero que eso no significa que no exista. Es una parte que existe. Si nosotros nos hacemos el propósito de recordar nuestros sueños, entonces va a ser una práctica consciente, no inconsciente. Y lo ideal es que recordemos nuestros sueños. ¿Y la luna tiene impacto? La luna tiene impacto, por supuesto. La luna llena amplifica muchísimo la capacidad de soñar. Luna llena y luna nueva, las dos lunas. Porque cuando la luna está llena, la energía psíquica se abre muchísimo, se abre. Y se abren los espejos, se abren los reflejos. La energía de la luna incrementa el psiquismo. Entonces, los sueños sí se pueden implementar mucho en luna llena y en luna nueva también. En la luna nueva, entonces tenemos una luna que abre otro tipo de espectro, pero también lo abre. Es una luna que nos lleva más hacia adentro, que puede darnos manifestaciones inconscientes, que puede ver que puede hacernos ver hacia dónde vamos, hacia dónde nos tenemos que dirigir o qué es lo que necesitamos proyectar en nuestra vida. Y una luna llena, pues dependiendo de todos estos factores que hemos mencionado, nos puede dar buenos sueños o malos sueños, pesadillas, ¿no? Sí, 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 sí. Y ¿qué le recomendarías a las personas que nos escuchan? Quizás hay algunos, puede ser recomendaciones para los que no recuerdan sus sueños y quieren empezar Ujú. a recordarlos. ¿Cómo poder intencionar esto? Y para los que pues, ya empiezan a recordarlos, ¿cómo empezar a tener más claridad a la hora de interpretarlos? Ujú. Bueno, a las personas que no recuerdan sus sueños, que primero, que consideren que recordar los sueños es ir más profundo en su nivel de conciencia. Si quieren ir más profundo, si quieren conocerse más a sí mismos y si quieren evolucionar, pues yo sugiero recordar los sueños. ¿Y qué podemos hacer? Pues antes de no irse a dormir inmediatamente. Una pésima
costumbre que va a hacer que no fácilmente soñemos es ver la televisión. Estás viendo, te pones a ver la serie de televisión y te vas a dormir. No recomiendo hacer eso. Estás leyendo un libro y te vas a dormir. Tampoco recomiendo hacer eso porque el sueño que tengas puede estar cargado con las imágenes previas, las imágenes que tienes en una pantalla, como de televisión o de celular, o en las imágenes que vas formando en tu mente con respecto al libro que estás leyendo. Entonces, sugiero, lo que no es tan conveniente es ver televisión antes de dormir. Eso no lo sugiero para nada. Entonces, siempre es importante antes de dormir apagar el televisor por lo menos media hora antes, por lo menos, para que nos demos este ratito de hacer una pequeña meditación en la noche. Y en esa meditación es importante como librarse de las imágenes previas, quitarse de la mente la serie que estábamos viendo o la película que acabamos de ver o el programa que estábamos viendo, lo que sea, es quitárselo totalmente, vaciar la mente de esas imágenes previas. Luego, vaciar la mente de preocupaciones y hacer ejercicios de respiración y de relajación para relajar el sistema nervioso, para bajar el cortisol. Y ponemos en nuestra meditación una intención y que nuestra intención sea, quiero recordar mis sueños. Estoy dispuesto a recordar mis sueños. Me entrego a los sueños. Personalmente pongo otra intención. Y la otra intención es que mis células se regeneren durante el sueño. Para que mis células se regeneren durante el sueño, como yo quiero, pues el nivel de relajación tiene que ser muy profundo. Si nosotros nos vamos a dormir estresados o apretando la mandíbula, pues las células ya no se regeneraron como nosotros queremos porque está el cortisol ahí estorbando el trabajo de la melatonina. Entonces, sacar el estrés lo más posible, hacer ejercicios de meditación, a lo mejor mover un poquito el cuerpo. Si hay mucho estrés en el cuerpo, pues hacer un poquito de yoga antes de dormir o de tai chi o bailar o sacar todo el estrés del cuerpo con movimiento, salir a caminar es una buena práctica también. A muchas personas las activa, ¿no? Te pone la pila, moverte mucho. Entonces, hacer movimientos más lentos, más pausados para sacar todo el estrés. Después meditar, tener una cena muy ligera o de plano no cenar. Y ya después nos podemos ir a dormir con esta intención de recordar los sueños. Puedes dormir con un cuadernito a un lado. Eso siempre recomiendo. Duerme con un cuaderno a un lado tuyo, porque hay personas que dicen, oye, yo sueño, pero en cuanto me despierto, se me olvida. Y esto es porque te despiertas, abres los ojos y rápidamente mueves el cuerpo. En el momento en que el cuerpo se empieza a mover, es difícil mantener las imágenes y los símbolos del sueño. Usualmente la gente lo olvida. Hay gente que no. Hay gente que sí logra tener el recuerdo de sus sueños a pesar del movimiento, pero estas son personas ya entrenadas en soñar, son personas que sueñan muy fácil y que los anotan, y si no pueden ahorita los anotan al rato, pero ya viven la actividad del sueño como parte de su vida cotidiana. Pero si no es así, yo te sugiero que entonces te duermas con tu cuaderno junto a ti. Si llegas a recordar un sueño, antes de pararte de la cama, te sientas, prendes la luz y lo escribes o lo grabas. Si tienes tu celular por ahí cerca, entonces agarras y lo grabas que quede el registro del sueño. Esto es lo importante. ¿Para qué quieres el registro del sueño? Escribir los sueños va a hacer que la memoria empiece a activarse en los sueños que tienes o grabar tus sueños. La memoria se activa a recordar. Y, y además vas a poderlo leer después. Y con el tiempo, si no entiendes el significado en ese instante, bueno, con el tiempo vas a ir comprendiendo qué es lo que tu sueño te quiere decir.
Y así poco a poquito, cada vez será más fácil que tengas tus sueños, que los tengas en el consciente, que los recuerdes, que los leas o que los escuches si es que te grabas y que puedas trabajar con toda esta información. Sí, 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 sí. Y para ir cerrando este Mm. episodio, para que me quedé pensando, ¿quieres compartirnos algún sueño que dices, este sueño me ayudó a tener una respuesta, o a ver algo que no estaba viendo, o a mostrarme el rumbo, o no sé, algo así, o me dio mucha alegría? Ajá. Bueno, cada vez que el país entra en una crisis fuerte, yo sueño unos 6 meses antes de lo que va a pasar. Eso siempre me pasa. Entonces, ya sé que la cosa se va a poner difícil. Y lo sueño a través de diferentes simbolismos, pero sé que es el país lo que no viene bien. A veces sueño también con guerras antes de que sucedan, ¿no? Entonces, ya sé que va a haber una guerra. No siempre sé en qué país, pero sé que viene una guerra. También sueño con los temblores y con los terremotos, de manera previa, varios meses antes. Entonces, con los sueños es difícil porque nunca sabes cuándo va a pasar, ¿no? Entonces, sueño con un temblor, por ejemplo, y digo, va a temblar, pero puede ser que tiemble en 2 días, en 3 días, en 4 días o en un mes. No, nunca sé el tiempo porque en los sueños, pues estamos en una dimensión que es atemporal. Cuando yo quería, antes de hacer mis mudanzas, todas las mudanzas, yo he tenido muchas mudanzas. Antes de hacer mis mudanzas, yo pregunto cuál es el lugar y pido que me lo digan por sueños y me lo dicen. Entonces, yo no me cambio nomás así porque se me antoja. Yo espero las señales y las señales primero vienen a través de los sueños. Entonces me dicen, ahora es este lugar. Por ejemplo, viví muchos años en Jalapa, Veracruz. Antes de irme a Jalapa, como 6 meses antes, empecé a soñar con Jalapa y soñé con maestros que me decían que me tocaba vivir en un lugar. Entonces yo veía ese lugar, yo nunca había estado en Jalapa, yo no sabía que era Jalapa, pero yo veía el lugar y yo veía un lugar súper verde, súper bonito, con mucha agua, y me vi con gente ahí, me vi en un, ¿cómo me acuerdo que me vi en un espacio? Estaba yo en una especie de balneario en donde estaba yo con el agua muy caliente, junto a las albercas de agua termal había un río y lo que veía yo enfrente de mí estaba yo rodeada de montañas verdes, verdes, verdes. A los 6 meses nos fuimos a vivir a Jalapa. Cuando yo llegué a Jalapa y empecé a ver las calles de Jalapa, yo dije, ay, 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 esto se parece a mis sueños. Y cuando me llevaron a un balneario de aguas termales que está muy cerca de Jalapa, es exactamente como era mi sueño. Son unas albercas con agua muy caliente, con un río pasando junto a este lugar que es el río de Jalcomulco y con todas esas montañas verdes rodeando todo el balneario que es espectacular. Me acuerdo perfecto que de repente estaba yo en la alberca caliente y vi las montañas y empecé a llorar de la emoción y dije, estoy en el lugar que mis maestros me dijeron que íbamos a llegar a vivir y estoy aquí. Y bueno, así ha sucedido, Anita, con los distintos lugares en los que yo he vivido. El lugar en el que vivo ahora también fue mostrado por sueños. Y así. Qué belleza. Sí, Qué sí, belleza, sí. qué ¿Y tú? belleza. Tú, Yo, compártenos uno. va, se me viene a la mente, bueno, este, me acuerdo, me acuerdo, ¿cuándo fue? El año pasado, que estábamos yo, hice un viaje en moto y quedé inspiradísima con la moto. Dije, me quiero comprar una moto. Y Mm, hasta le pedí a mi vecino, dame unas clases de moto. Y entonces, pero había como una inseguridad en mí también, ¿no? Y soñé. Y soñé que llegaba una persona y me traía una moto. Y me la dejaba en un estacionamiento público. Me decía, acá está tu moto. Y yo empezaba,
pero ¿qué voy a hacer con esta? O sea, no sé ni cómo prenderla para llevarla hasta mi casa. Y después Mm. decía, "¡Ah! ¿Y cómo se la voy a pagar? O sea, esta moto la tengo que pagar". Claro. Y después, y empezaba como todo así como, claro, o sea, no estás lista para tener una moto. Ahora no es el momento. Pero era como todas cosas que me pensaban como, tengo la moto y ahora qué hago con esta moto, me acuerdo mucho. Y después se me vino también a la mente este otro sueño que yo estaba teniendo hace algunos años ya con la pareja que yo tenía en ese momento, estaba teniendo como muchos temas de pues, que no teníamos esa comunicación sexual que queríamos tener. Y empecé a soñar con serpientes, con Mm, cobras. mm. Y a mí yo agarraba una cobra y la aventaba al piso. Y agarraba una otra cobra y la aventaba al piso y estaba como pues una lucha, ¿no? Y me acuerdo mucho que se la platiqué a ti en una sesión de terapia y me decía, Mm. Anita, es que me parece que es tu energía sexual, ¿no? Y Sí, que tiene que ver con algo que estás rechazando en la manera en que estás viviendo tu sexualidad ahora, ¿no? sí. Con esta pareja dije, wow, y cómo cuando, ¿no? A veces uno logra entender su sueño y otras veces alguien así te puede echar una luz y entender que, ese es el tema que tengo que atender, Ey, ¿no? exactamente. Y como la dice el inconsciente, ¿no? Exacto. Este es un buen ejemplo de sueño terapéutico, de sueño del inconsciente, ¿no? El inconsciente te dice, Anita, ya muévete de ahí. No es, ve lo que está pasando, observa, y entonces te lo trae a través de la simbología de las serpientes. Entonces, los sueños, por eso hay que tener cuidado en la interpretación de los sueños, porque no sabemos si son sueños premonitorios, si son mensajes, si son enseñanzas, si vienen del inconsciente. Hay tantas maneras y es un lenguaje tan variado, el de los sueños, tan variado como mundos hay en los mundos de los sueños, que necesitamos escuchar con mucho cuidado el sueño, ver de dónde viene, qué le pasa a la persona que está soñando, por qué circunstancias está pasando, qué es lo que está queriéndole decir el sueño. Y entonces ahí vamos a tener como toda la interpretación o la traducción simbólica del mensaje de ese sueño para que la persona que sueña pueda tener un buen manejo de esa información, cualquiera que ésta sea, porque la información es para la persona que lo soñó. Mm, así. También hay sueños, fíjate, hay pequeño paréntesis, de repente hay sueños que alguien sueña para que le digas a alguien más, ahorita, Sí. ¿no? Sí, es cierto, sí. Como, como tienes un sueño y alguien te dice, dile a fulano tal cosa, o dile a fulana tal cosa, y dices, ok, y vas y haces caso y le dices, oye, fíjate que soñé contigo, soñé que me tenían que decir, que te tenía que decir este mensaje. Y la otra persona te dice, qué bueno que me lo dices porque estoy a punto de tomar una decisión y no sabía qué hacer. Y ese mensaje tuyo es lo que yo necesitaba para saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, esa es la otra, ¿eh? Que a veces podemos funcionar como intermediarios en el sueño, intermediarios de los mensajes que otra persona necesita saber. Es como el principio Ujú. comunitario del sueño, ¿no? Exacto. La red Wi-Fi de sueños. Exactamente. Exactamente. Qué Sí. hermoso. Bien, es Ay, bien bonito. qué lindo tema, Mariana. Es un tema preciosísimo. Espero que a todos los haya inspirado un montón, que ya tengan ganas de soñar, de anotar sus sueños, de irlos estudiando, o sea, pues leyendo, llevando ese diario y esa, sí es algo muy, muy hermoso. Como dices, te abre las Ujú, puertas a otra dimensión y a conocerte ujú. también Sí, más por profundamente. supuesto. Ujú. Así es. Y confíen en sus sueños, confíen en soñar, confíen en que no se van a morir si el alma viaja, no va a pasar nada, el alma va a regresar. El alma regresa en el momento de despertar, cuando a veces sucede que el alma regresa y nosotros todavía no podemos movernos, ¿no? O sea, el cuerpo sigue como entiesado y no se puede mover y te quieres mover y no te puedes mover. Y esto es el alma que todavía está regresando al cuerpo.
Entonces, cuando eso suceda, pues dense un tiempo, no se desesperen. Aquí el tema es no asustarse y no desesperarse. El alma ahí viene de bajada, ahí viene de regreso. Hay que dejar que el alma baje, que el alma se vuelva a acomodar. Si no puedo moverme de inmediato, respiro con tranquilidad, sin angustia, sin preocupación, sin miedo y permito que el alma poco a poquito regrese a su centro, se acomode. Si tuve un viaje del alma así, como de este nivel, que luego no puedo mover el cuerpo, entonces ya que regresó, entonces sí, suavemente abro los ojos, tomo un poco de agua. Se me olvidó decir algo. Es importante dormir con el cuaderno junto, pero también con un vaso de agua. Entonces, en el momento de despertar, tomo un vaso de agua. Esto es muy importante. ¿Ok? Entonces, tomo un poco de agua. El agua va a hacer que yo me pueda volver a centrar y ya muy lentamente puedo empezar a mover mi cuerpo. Me paro de la cama, me voy haciendo mis cosas lentamente y me voy dando mi tiempo de regreso, de regreso. Me traigo de regreso. Si todavía estoy así y si tienen tiempo, pues una pequeña meditación para regresar a ustedes, ¿no? Una pequeña meditación en donde digan regreso a mí, inhalan, exhalan profundo, inhalan, exhalan y le permiten al alma que regrese y el alma regresa muy rápido en realidad. Ujú. Ujú. ¿Y sabes lo que voy a soñar yo hoy en la noche? Mm, con la Con Navidad. muchos me gustas y compartir, y que nuestra comunidad de tejidos de conciencia va a crecer enormemente. Les quiero compartir este sueño. Queremos lograr las 4.000 horas anuales de vistas para, para ir creciendo nuestra comunidad de tejedores De y tejedoras de conciencia. conciencia por todo el mundo. Sí, sí, Ujú. es un buen sueño. Yo me uno. Vamos a viajar juntas, Anita. Vamos. Muy bien, muy bien. Muy hermoso. Gracias, Marian querida. Gracias a todos y a todas por tejer este episodio juntos. Gracias a todos. Un abrazo grande. Que sueñen hermoso esta noche. Y si no es hermoso, que sueñen. No importa si está bonito o si está feo. Sueñen, por favor. Anoten sus sueños y compártanos qué pasa con sus sueños, compártanos si hay algún cambio, si hay algún estado que cambie durante su sueño, si ahora pueden recordar más fácilmente sus sueños, compártanos qué es lo que sucede. Aquí estamos.